de entrar alguien más. Bien. Bienvenidas, bienvenidos, porque creo que todos somos chicas. Bueno, no, Gregori. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, por si acaso, a esta clase gratuita. Crea tu hogar neurodivergente feliz. Y remarco mucho lo de feliz, porque un hogar neurodivergente puede no serlo. Esto lo habréis visto, ¿no? Y también os voy a contar las 5 fases, mi método, el proceso que yo sigo para conseguir esto. Ante todo, gracias por estar aquí, porque es sábado por la tarde, podríais estar en cualquier otro sitio, como por ejemplo una cafetería tomándose algo, ¿vale? Así que muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Los que lo veáis por diferido, espero que estéis disfrutando de lo que estáis haciendo y luego gracias por tomaros el tiempo para verlo en diferido. Hay una frase que me gusta mucho de James Gordon que dice, no es que algunas personas tengan fuerza de voluntad y otras no, es que algunas personas están listas para cambiar y otras no. Y si estáis aquí es porque hay alguna cosa que os mueve, que necesitáis modificar, necesitáis transformar y estáis ya pasando a la acción para poder hacerlo. Estáis buscando herramientas para poder lograrlo, así que vais por el buen camino. Hay personas que me dicen, ¿y cómo acabas aquí? ¿Cómo acabas haciendo esto? Yo soy interiorista, sí, pero ¿y el resto? ¿La neuroarquitectura, la accesibilidad? ¿Cómo es eso? Bueno, siempre digo que Ona, mi hija mayor, que tiene 7 años, es la que abrió el pastel, abrió un melón enorme. Entonces, cuando la llevamos al psicólogo, porque habían cosas que no acababan de encajar, descubrimos que es autista. Y a raíz de ahí, ostras, nos vimos muy reflejados en cosas que nos pasaban tanto de pequeños como las que nos pasan ahora a mi pareja y yo, y fuimos cayendo como un efecto dominó al resto de la familia. Cuando me diagnostican a mí también, siento la necesidad de poder ayudar a través de lo que yo hago al resto de mi familia, pero también es un acto egoísta, ¿no? Yo quiero sentirme mejor. ¿Y cómo lo hago? Pues a través del diseño, a través del interiorismo. Entonces empiezo a investigar y a implementar esos cambios para poder transformar mi día a día, para transformar mi casa. Me quedo con lo que funciona y desecho lo que no funciona. Es algo de prueba-error. Aparte hay una investigación muy fuerte en literatura científica, muy destinada al principio a lo que es el autismo y luego pues fue abarcando más cosas, ¿no? El TDAH, las altas capacidades, las personas altamente sensibles. Y al final, esto me sirve para crear un método, el método ATIPIC, que es el que estoy siguiendo hoy en día. ¿Qué significa el método ATIPIC? Que cojo todo el conocimiento que he ido adaptando, ¿no? Que he ido recogiendo durante esos últimos 10 años y lo auno. Empecé estudiando interiorismo, luego me puse con el tema de la biohabitabilidad. Biohabitabilidad significa usar materiales naturales, sistemas constructivos eficientes y al final ir un poquito al unísono a lo que es la tierra y a lo que somos las personas. ¿No? Volver a adaptarnos a lo que nos está diciendo la naturaleza, porque formamos parte de ella y nos hemos como que alejado demasiado. Y la geobiología lo que nos da es un conocimiento más profundo de lo que está pasando debajo de tierra. Las líneas Curry, líneas Hartmann, las corrientes de agua subterránea, qué pasa en los campos electromagnéticos o incluso los niveles de oxígeno. Luego empecé con la accesibilidad cognitiva y sensorial. Esto ya fue un boom. Aquí aluciné en colores de todo lo que se puede hacer simplemente tratando accesibilidad, simplemente haciendo los espacios más comprensibles, que de eso se basa la cognición, ¿no? Y más afines a nuestro perfil sensorial. Y ya luego le pusimos la guinda al pastel con la neuroarquitectura. Leí un libro de Ana Monviedro, no sé si lo habéis leído algunas, pero os lo recomiendo muchísimo, que se llama Neuroarquitectura. Y a raíz de ahí, pues fui haciendo cursos con Ana, fui pues investigando más, me enganché muchísimo a los papers científicos y lo he introducido también en mi método. Al final, el método se basa en 5 fases. El primero es medir, porque si no sé lo que tenemos en estado actual, no podemos saber qué es lo que falla. Segundo, analizamos. No vale de nada medir y luego no hacer nada con esos datos. Medimos, analizamos, diseñamos, implementamos y luego disfrutamos.
¿Por qué añado esto de disfrutamos dentro de las fases? Podrían ser 4 perfectamente y son 5, porque para mí es muy importante luego evaluar la respuesta del usuario con ese espacio. No es que yo te hago esto y me olvido y te digo adiós y muy buenas, ¿no? Pongo la mano, cobro y me voy. No, no se trata de eso. Se trata de ver cómo está interactuando ese espacio con las personas que están dentro, si realmente lo que hemos pensado, lo que hemos implementado funciona y si está bien, lo dejamos. Pero si no, hay cosas que hay que modificar, porque mi objetivo es que estéis bien en casa. Y si hay algo que aún no acaba de funcionar y que rechina, esto lo vamos a tener que modificar, porque si nos vais a acordar de mí y no precisamente de forma positiva. Y eso no lo queremos. Así que te voy a mostrar las 5 fases con un ejemplo. Al inicio, las que habéis entrado, las primeras, os comentaba que a mí me gustan mucho los ejemplos, creo que se entienden muy bien. Y os voy a presentar a Miriam, hoy os lo comentaba, o ayer os lo comentaba por Instagram, de lo que le pasaba un poquito por encima a Miriam. Es ella, es una persona altamente sensible y tiene un peque que se llama Víctor, que tiene 7 años. Mi hija está a punto también de cumplir 7 años, no sé si hay algún peque de esta edad por aquí. Y Víctor es autista, es TDAH y también es persona altamente sensible. Cuando contacto con ella, o más bien ella contacta conmigo, me dice, es que o cambia algo o al final voy a explotar, no puedo más, no sostengo más esta situación. Digo, bueno, ¿qué pasa, no? Me comenta que hace unos meses compraron un piso, lo rehabilitaron todo, no hicieron reforma en baño y cocina, pero sí que compraron muebles nuevos, pintaron y lo pusieron bonito, ¿no? Me comentaba que son muy zen y entonces le gusta mucho el tema del diseño minimalista, tipo japonés, usaron mucho los colores negros, blancos, de estos nucleares, los rojos, y su casa básicamente utilizaba esos 3 colores, negro, blanco y rojo. Son colores un poquito complicados cuando hay una neurodivergencia de por medio. El blanco a priori puede estar bien, pero siempre un blanco roto, nunca un blanco nuclear. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y él siempre me iba diciendo, es que quedó preciosa, es que es la casa de mis sueños, estaba súper contenta, creía que éramos o que seríamos muy felices, pero hay algo que falla, porque desde que estamos aquí no funciona, a nivel familiar no funciona. Y hay una cosa que me llamó la atención, porque personalmente también me vi muy reflejada en esto, a ver si os resuena, que me comentaba la profesora de Víctor, su hijo de 7 años, dice que es un niño amable, educado, responsable, que en clase se comporta como un niño 10, perfecto. Dice, pero es que pasa por el umbral de la puerta y es otro niño, es como si me lo hubieran cambiado por el camino. Digo, algo está pasando. En casa todos son gritos, todos son llantos, todos son pataletas y malas contestaciones, lo que se conoce como o meltdowns o shutdowns, ¿no? Estábamos allí, vale, pues tienes razón, algo pasa cuando llega a casa. Hay que tener una cosa muy clara. Ese niño que en clase es el niño perfecto y está haciendo un masking brutal, sí o sí cuando llega a casa tiene que sacar toda esa tensión, porque si no la saca al final, eso sí que va a desarrollar una enfermedad de no sacar todo ese estrés, de toda esa ansiedad, de acumularla dentro. Es importante que cuando lleguen a su espacio de seguridad puedan soltar todo eso. Lo que es... mm, lo que es peligroso es que esto sea sostenido durante toda la tarde, que no consigamos que se regule de alguna manera, ¿vale? Entonces, cuando llega a casa, que suelte todo eso, bien, pero necesitamos un sistema para ayudarlo a autorregularse. Al principio le vamos a ayudar y luego tiene que hacerlo solo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Nos ha pasado alguna vez que llegáis de casa de un día del trabajo horrible, que os ha pasado de todo, que en el coche habéis tenido un atasco de 1 hora y ya estáis por tiraros de los pelos, llegáis a casa y empezáis a llorar? Pues normal, necesitáis ese espacio. Lo que no es normal sería tirarnos toda la tarde llorando hasta la hora de dormir. Esa es la diferencia. Otro dato importante que me apunté y también me vi bastante reflejada, a ver qué tal tú. Si estoy bien, lo aguanto, pero el día en que yo también estoy cansada, todo arde. Y me hizo, iba a decir, me hizo gracia esta forma de decirlo, pero no sé si gracia es la mejor palabra. Conecté. Todo arde y al final me siento una mierda de madre. Ella utiliza mucho esta palabra de mierda, ya lo iréis viendo en algunas cositas que va comentando y que iré poniendo. Al final es eso, ¿no? Adoramos a nuestros hijos
Pero cuando estamos cansadas o cansados, cuesta de gestionar. O ya no hace falta con los hijos, con la pareja, con los empleados, con tu madre. Depende de cómo esté tu nivel de ánimo, vamos a reaccionar de una forma o de otra. Entonces vamos a intentar regular ese ánimo también a través del espacio. Porque hay una cosa que hay que tener muy, muy, muy clara. Hay tres cosas en las cuales se basa nuestra paz mental. La primera son nuestros propios pensamientos. ¿Cuál es la conversación interna que tenemos con nosotros mismos? ¿Somos amables? ¿O nos estamos todo el día quejando y machacando de aquello que no has hecho o de aquello que podrías hacer o mira qué ha pasado? Nuestra propia conversación es súper importante. Luego, las personas con las que nos rodeamos. ¿Son personas vitamina o son personas tóxicas? Necesitamos un núcleo, somos personas sociales al final, necesitamos un sostén, por así decirlo, social. Y luego, tercer factor, necesitamos los espacios habitables que sean amables con nosotros, que sean beneficiosos con nuestra forma de percibir lo que está pasando. ¿Por qué digo esto? Y ahora lo vais a entender muy bien. En cualquier espacio pasan una serie de desencadenantes. Estas son las acciones. Puede ser que haya mucho ruido, la luz esté mal, los colores estén mal, hayan muchas personas o mucho movimiento o los olores no sean del todo adecuados, ¿vale? Esas son acciones negativas. Luego están las acciones positivas, que esté con las personas que me gustan, que los colores estén bien, que no haya muchas personas que me estén agobiando, etcétera. Pero todo crea una serie de acciones. A raíz de eso hay una reacción. ¿Qué pasa? Que de forma innata, que no podemos gestionar, no podemos regular, nacen hormonas. Si la acción es positiva, las hormonas serán positivas, pero si la acción es negativa, las hormonas serán negativas. Y eso está completamente relacionado con las emociones. Hormonas positivas, emociones positivas, hormonas negativas, emociones negativas. Y con esta reacción acabamos con un resultado. Por lo tanto, si la emoción era negativa, que ha nacido de un cortisol que nos ha puesto tristes, al final yo voy a llorar. Pero puede ser que me haya puesto nerviosa y puede que empiece a gritar, patalear y a empujar o a morder, ¿vale? Y todo ha empezado por lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces, a no ser que seamos un yogi y nos encante meditar y estemos todo el día con una transformación interna increíble, estamos completamente relacionándonos con el exterior y ese exterior hará que surjan hormonas, que creen emociones, que acaben en acciones. Ahora que hemos visto la importancia de las emociones, veamos un espacio hostil. ¿Qué es un espacio hostil? Son espacios que percibimos como inseguros, que no tienen por qué ser inseguros. Y pongo la imagen de esta sala, ¿no? de reuniones o de trabajo, del despacho. Esto no es inseguro, pero fijaos que yo puedo acceder o puedo acercarme a cualquiera de ellos desde la espalda. Entonces el cerebro, de forma inconsciente, está añadiendo inseguridad a ese espacio porque pueden venir sin que yo lo vea. Además, hay cristales, hay una serie de cosas que pueden hacer percibir ese espacio como inseguro, aunque yo vaya cada día durante 8 horas y lo tenga más que mascado y sepa dónde están las cosas. Es la percepción, no el nivel real de seguridad o inseguridad. Luego la decoración, que sea más o menos adecuada, es todo muy blanco, es todo muy frío. Los materiales, si son adecuados o son tóxicos, las personas que hay a mi alrededor, todo eso crea espacios hostiles con emociones negativas. Espacios de hiperestimulación. Aquí con los espacios infantiles solemos caer mucho en esto. Espacios que perceptivamente pueden parecer seguros, que la decoración es muy saturada. Fijaos en este espacio de juegos. A priori está bien, es genial, vale, un espacio de juegos maravilloso con un montón de juguetes. ¿Y dónde centras la mirada? A mí me cuesta saber hacia dónde tengo que mirar y hacia dónde tengo que fijarme, porque es que, no sé si lo habéis intentado, me va el ojo de un lado a otro. Hay demasiados estímulos y tanto estímulo hace que mi cerebro tarde más en poder codificar y descodificar todo ello. Cuanto más tardo, más nerviosa me pongo. Es a nivel inconsciente. Cuanto más nerviosa me pongo, más me sobreestimulo.
y acabo con una emoción de éxtasis. Al final son esos momentos en que decimos estoy borracha y no sé cómo. Esos son los espacios hiperestimulados. Y luego están los espacios seguros. Percibimos un espacio como seguro, que puede no serlo de puertas hacia afuera, pero yo lo percibo como seguro. Es mi espacio. La decoración es correcta, es calmada, en su justa medida, los materiales son correctos, estoy con las personas correctas y eso hace emociones positivas. ¿Habéis visto las diferencias que hay entre unas y otras? Por lo tanto, gran frase que os tenéis que marcar a fuego, sobre todo si tenéis peques, pero vale para todo el mundo. No existen comportamientos inadecuados, sino espacios inadecuados. Eso es el kit de la cuestión. Esos espacios inadecuados son los que acaban determinando esas acciones que no nos gustan. Vamos a empezar ya con las 5 fases. La primera fase habíamos dicho que era medir. Y eso es la base de todo, porque si yo no sé en qué momento estoy, no sé cómo voy a poder cambiarlo. Lo primero, vamos a medir la estructura y la distribución de ese espacio normal, los deseos y las necesidades del usuario o los usuarios que van a estar en ese espacio. Lógico. Y luego el presupuesto que va a tener dentro, ¿no? ¿Cuánto puedo invertir en cambiar eso? Bien, eso es lo que un arquitecto y un interiorista suelen hacer. Para mí faltan 2. El mapa de geopatías y la orientación que me van a decir dónde hay líneas Curry, líneas Harman, esas líneas Ley que me ayudaron a saber por dónde van esos canales de energía que corren por el planeta. Y luego el perfil sensorial del usuario. Y esto es súper, súper importante, sobre todo si hablamos con personas neurodivergentes, porque nosotros captamos la información de una manera distinta a lo que se hace habitualmente y también la procesamos de manera distinta. Por lo tanto, no nos valen según qué cosas que estamos haciendo para un usuario neurotípico. El perfil sensorial es básico para cualquier proyecto con personas neurodivergentes. Cuando hablo de estructura o de medir estructura y distribución, ¿a qué me refiero? No solo a coger el láser o a coger el metro y empezar a medir cuánto mide de aquí a aquí y estos son tantos metros cuadrados. Me refiero a, ¿hay una distribución jerarquizada? Una distribución jerarquizada quiere decir que hay una coherencia, un orden de deambulación dentro del espacio. Y aquí no me vale entro por la cocina porque me es más fácil o entro por el garaje porque llego en coche. No. Una distribución jerarquizada significa que siempre hay el mismo patrón y es un patrón lógico, coherente. Entro por el recibidor. Ahí entro con una rutina, me quito los zapatos, me quito la chaqueta, las cuelgo, hago esto, hago lo otro y me da como un parón de lo que es el espacio de fuera, el público, el abierto al espacio de dentro. Necesito algo que me frene y psicológicamente, pero también físicamente, me ayuda a entender que he llegado a mi espacio seguro. Y por eso es tan importante llegar al recibidor, porque es ese espacio de transición maravilloso que nos va a dar esta estrategia. Y luego, por supuesto, hay otras cositas que podemos tener en cuenta, como que el espacio de noche tiene que estar lo más alejado de la entrada, vamos a entrar primero con el espacio de día, los más ruidosos, etcétera. Pero la jerarquía de distribución, básico. Luego, ¿qué voy a medir? Los deseos y necesidades. Necesitamos saber el usuario en qué punto está ahora mismo, el punto A, qué es lo que no funciona del punto A, y el punto B, a dónde quiero llegar. Hay una estrategia que me gusta mucho hacer con mis clientes que es tu día ideal. Y esto lo podéis hacer cuando acabemos esta horita. Simplemente tomad un lápiz, un boli y escribid cómo es vuestro día ideal dentro de 3 meses. No hace falta pensar dentro de 5 años, no hace falta pensar a tan largo plazo. En 3 meses, ¿cómo me veo? ¿Y cómo me gustaría que fuera mi día a día? Y esto me da una información brutal, porque ahí cuando podéis soñar libremente es cuando sale directamente lo que es el sueño de verdad. Yo aquí no busco que me digas, quiero un sofá blanco de piel con cojines rojos. No, quiero que me digas, quiero un espacio para pasar tiempo con mi familia y que haya más conexión entre nosotros. ¿Cómo lo conseguimos? Esta conexión que quiero. Bueno, quizás a través del sofá. Y entonces en este punto, cuando hayamos encontrado el cómo, te preguntaré, ¿y cómo quieres el sofá? Pero
tienes que conectar con la base. El sofá es lo de menos. ¿Se va entendiendo lo que voy explicando? ¿Sí? Luego está el tema del presupuesto. Presupuesto es todo aquello que quieras o estés dispuesto a invertir. Miriam se acababa de comprar un piso, acababa de hacer una reforma. Todo el dinero estaba ahí, casi todo. ¿Cuánto hay para invertir? Bueno, pues quizá no hay tanto. ¿Se pueden hacer cosas con poco presupuesto? Se puede hacer muchísimo con poco presupuesto, porque no necesitamos a veces una reforma enorme, entrar con los bulldozers, tirarlo todo y empezar de cero. A veces son simples pinceladas que ya cambian muchísimo. El color, unas fundas, unas cortinas, hay que analizarlo. El mapa de geopatías. ¿Alguien ha escuchado, antes lo he explicado un poquito, pero ¿alguien ha escuchado esto de las geopatías o geopatologías alguna vez? Porque es que tiene tela marinera esto. Mirad, las líneas Curry o Harman son, creo que sí, se ve en azul. ¿Veis el cursor que se mueve en azul? Vale. Estos serían líneas Harman y son estas redes globales que hay en todo el planeta y que son esos canales preferentes de circulación de energía. En sí, la línea Harman no es patológica, igual que la línea Curry. Hay un par más, pero estas son las principales, Harman y Curry. Quedaos con este nombre. Lo patológico, lo realmente peligroso, son los cruces. ¿Por qué? Porque cada cruce, aquí tenemos uno, por ejemplo, que está justo en el cabecero, ¿no? En la parte donde ponemos la cabeza en este cojín. Es como si cogieras el wifi y te lo pusieras en la cabeza durante 8 horas. Es un campo electromagnético natural, pero que sea natural no significa que sea beneficioso y no pasa nada. Puede llegar a ser incluso más potente que un artificial, que un wifi. Hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso cuando hago una medición, mido también todo esto y creo encima del plano todo el mapa de geopatías. ¿Dónde están líneas Curry? ¿Dónde están líneas Harman? ¿Dónde están las corrientes de aguas subterráneas? Si hay alguna falla. Súper importante, porque es tan fácil a veces de mover la cama de aquí a aquí. Suficiente. ¿Veis que aquí no hay ningún cruce en la cama? Yo he llegado a llorar, literalmente, por intentar encontrar un hueco donde no hiciera daño a ninguna de las dos personas. Pero se hace. Sabiendo cómo, midiendo bien, se hace. Y luego, obviamente, la contaminación ambiental. Porque podemos rompernos los cuernos intentando colocar bien la cama y luego que sigáis durmiendo con el móvil en la mesita de noche. Entonces ya me tiro de los pelos y punto, ¿no? No, hay que tener muy en cuenta qué hay en la habitación y qué hay en el resto de la casa, cómo usamos los wifis, cómo usamos los teléfonos, si hay una torre de alta tensión cerca o si tenemos un restaurante debajo. Y hubo un caso en el que los frigoríficos del restaurante estaban justo debajo de la cama. El campo electromagnético venía de abajo, no de la propia habitación. Esto hay que medirlo también. Y la contaminación ambiental también me refiero a lo que son los niveles de oxígeno, los niveles de CO2, de formaldehído, etc. Esto es fácil de medir incluso a distancia. Y por último, medimos el perfil sensorial. Y esta es mi parte favorita. Es cuando paso un súper cuestionario de 15 o 16 páginas y cada miembro de la familia va rellenando el suyo. En este caso, los papás, Javi y Miriam, rellenaron el de Víctor porque es muy pequeño. Aunque bueno, a los 7 años lo podía haber hecho él, pero bueno, lo hicieron los papis. Y aquí es cuando yo conozco vuestra manera de interactuar, vuestra manera de relacionaros con el mundo y con el espacio que habitamos. También me gusta porque os da mucha información de cómo sois, información que incluso vosotros no os habíais dado cuenta. No sé si alguien ha hecho un perfil sensorial alguna vez, pero a nivel psicológico te da un montón de info de realmente lo que está pasando contigo, ¿no? Y te enseña a poner límites, a decir, bueno, es que soy así. ¿Qué da un perfil sensorial? Donde somos hiper y hiposensibles. Hipersensible significa que necesitas muy poquito estímulo para llegar a saturarte. Una persona hipersensible acústicamente, por ejemplo, puede llegar a percibir un sonido muy flojito que para otras pasa desapercibida, pero que para ella puede ser molesto e incluso doloroso, si es muy repetitivo o muy agudo. En cambio, una persona hiposensible acústicamente va a poner la radio a tope o la tele a tope.
¿Por qué? Porque necesita mucho estímulo. Entonces yo necesito saber dónde hay en esta persona una hiper y una hipo sensibilidad. Luego está el procesamiento sensorial en todos los sentidos, no solo auditivo, olfativo, visual, sino en los sentidos que están más olvidados, el propioceptivo, el vestibular, el interoceptivo. Hay personas que necesitan dar saltos o dar vueltas. Entonces vamos a ver cómo incorporar todo esto en el espacio de casa para que os podáis autorregular, ¿vale? Porque otra de las cosas que me da este perfil es los métodos y las preferencias para autorregularnos. Hay personas que necesitan el balanceo, entonces es esencial que pongamos una mecedora. Hay otras que necesitan un espacio muy pequeño, entonces quizá un iglú, una tipi, ¿vale? Segunda fase, pasamos una más, analizar. Con todo esto que hemos medido, tenemos que analizar, porque si no se queda en el cajón y no sirve de nada. Un análisis es llevar a cabo un estudio muy detallado de todo esto que hemos estado midiendo anteriormente. Y esto es lo que nos da la solución al problema. Los resultados en este caso de Miriam y Javi, ¿cuál eran? Bueno, pues un piso de 72 metros cuadrados que está distribuido de esta manera. La orientación es esta, el presupuesto es este, es bajito, pero después de comprar un piso y reformarlo, que queden 9.000 euros, es impresionante. Entonces, ¿se pueden hacer cosas con 9.000 euros? Por supuesto que se puede hacer. Y hicimos. Las geopatías. Pues descubrimos que había cruces curry en la cama de Víctor, Harman justo en el sofá y corriente de agua subterránea en la habitación 1 donde dormían Miriam y Javi. Y no venía de un río subterráneo, que es de donde suelen venir, venía de una canalización de agua corriente sanitaria de la ciudad. O sea, hay que tener cuidado con las canalizaciones, con los metros, con los trenes que pasan debajo de tierra también. ¿Qué más medimos? Y vimos el resultado de que hay que tener en cuenta y no olvidarme de que son muy zen. ¿Vale? ¿Cómo reestructuro eso de rojo, negro y blanco nuclear para que no se pierda toda esta sensación de que son súper zen? ¿Y por qué a Víctor le gustan los dinosaurios y no hay dinosaurios en ningún lado de la casa excepto en su habitación? Vamos a incorporar eso también para que el niño se sienta a gusto en el resto de la casa y que la pueda determinar como suya, no solo su habitación y ya está. Necesitamos eso, al final la necesidad básica era, necesitan llegar a casa y poder descansar y reconectarse a nivel individual y familiar. Esto es la necesidad en una sola frase. Y ahora veréis que Miriam decía, quiero lograr que Víctor sea más autónomo para poder tener más tiempo para mí. Yo también quiero que mis hijos sean más autónomos para tener más tiempo para mí. La entiendo perfectamente, no sé tú. Javi decía, quiero volver a sentir ganas de llegar a casa. Javi trabajaba hasta bastante tarde por el simple hecho de no querer volver a casa. O sea, se ponía horas extras y iba tirando, tirando, tirando. Pues que no tenía ninguna ganas de llegar a casa. Una casa que se había gastado una pasta y que a priori tenía que ser la casa de su vida, el piso de su vida. Y Víctor decía que quería jugar más con papá, que ya estaba mucho con mamá y que quería, normal, jugar más con papá y que esto es interesante. El dormitorio, su dormitorio y el salón dejarán de doler en los ojos y en las orejas. Esto es la base. Estas son las necesidades que tiene esta familia. Nada más. Ni el sofá blanco, ni quiero un cuadro así o un cuadro así. Es esto lo que tenemos que suplir. ¿Cómo lo hago? Perfil sensorial. Os he comentado que el perfil sensorial que paso, el cuestionario, son como 15 páginas. Esto es un trocito en el que veo el procesamiento auditivo de Víctor, en este caso. Entonces, esto me da muchísimas, muchísimas pautas para yo poder hacer estrategias luego a la hora de diseñar. Por ejemplo, ¿responde negativamente a sonidos fuertes? 5, muchísimo. El 1 es poco, el 5 es mucho. ¿Veis que casi todo está en el 5? Excepto las que son al contrario. ¿Pone la música alta? No, por supuesto que no. Se tapa los oídos cuando oye música, le cuesta concentrarse cuando hay sonido de fondo. Y su madre decía, no le gusta ir a clase porque dice que los niños gritan mucho. En casa no nos deja, y esto es importante, no nos deja poner la tele y en el coche no nos deja poner la radio.
se pone muy nervioso con el tema de los ruidos hasta el punto que llega a ser exasperante porque luego de repente empieza a dar golpecitos en la ventana y eso no le molesta. Pero el sonido de mi ventilador sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tengo que revisar todos los ruidos fuertes que pueda haber en esta casa, que tenemos que revisar los ruidos aéreos y por impacto, el vecino de arriba cuando cae algo al suelo, ¿qué está pasando? Esto los que vivís en piso lo tenéis que tener muy claro. ¿Qué pasa con el de arriba? Porque el ruido el ruido aéreo lo podemos mirar de solventar, pero el ruido por impacto no. Eso es peligroso a la hora de una sensibilidad acústica. Ventilación cruzada. Si no me admite ni el ruido del ventilador, voy a ver cómo poder aumentar la ventilación cruzada. Mejorar aislamiento si se puede. Al final no se pudo porque no había cámara de aire en ese piso. Pero vamos a ver cómo podemos mejorarlo de esta manera. Puertas antiportazos. Existen y son maravillosas. Si vemos que golpea objetos que emiten ruido y da portazos de forma habitual, vamos a ver cómo podemos poner alguna puerta antiportazos. Por ejemplo, zonas libres de ruido, pero Víctor se tiene que acostumbrar en que fuera hay ruidos. Vamos a hacerlo de una forma más pautada y más calmada. ¿Cómo? Con un laboratorio de sonidos. Que yo en casa le pueda ir ayudando a gestionar todos esos inputs auditivos para que cuando salga no se sature tan fácilmente. Y todo esto me lo da un perfil sensorial. Por eso es tan importante. Pero no solo es importante que lo haga el niño, es que también lo tiene que hacer la madre. Cuando Miriam hizo su perfil sensorial, decía, es que estoy alucinando porque hay cosas que yo no sabía de mí. No había caído. Ella no se había dado cuenta de que responde negativamente a los ruidos fuertes. Iba pasando. No se había dado cuenta de que se tapa las orejas en sonidos. Y abajo decía, no, pues que me tapo los sonidos solo en los petardos y en los ruidos muy, muy fuertes. Pero no te tienes que disculpar, no pasa nada. Hay sonidos fuertes y te tapas los oídos porque no te gustan. Entonces, es súper importante que toda la familia tenga claro cuál es su perfil sensorial, porque ahí no vive solo uno, viven tres en este caso, y si sois cuatro, cuatro. Entonces, todos tenéis que pasar por ahí, por esas 15 páginas. La tercera fase, diseñar. Y aquí vamos con las estrategias. Teniendo en cuenta todas las conclusiones del análisis y respetando los gustos, los valores y las necesidades que tienen los usuarios dentro de esa casa, de esa vivienda, vamos a ver cómo lo distribuyo y cómo lo hago con un presupuesto limitado. En este punto también es cuando yo empiezo un seguimiento psicológico con mis clientes. No yo personalmente, lo hace una psicóloga que trabaja conmigo, que colabora conmigo, y entonces en todos los packs de Atypic hay una cosa que encuentro muy básica, que es acompañamiento psicológico. ¿Que es el pack aire y dura un mes porque es una intervención de solo una habitación? Un acompañamiento psicológico, una sesión de 1 hora. ¿Que es, por ejemplo, lo que cogieron ellos de un acompañamiento durante 3 meses? 3 sesiones con la psicóloga. ¿Por qué? Porque los cambios nos cuestan mucho y es importante que nos acompañe alguien para saber cómo poder tratarlo a nivel individual y también a nivel familiar. No es fácil un cambio, y menos si somos neurodivergentes. No hace falta ser autista para que nos cuesten los cambios. Una persona altamente sensible también se puede abrumar con un cambio. Así que yo creo que este espacio para mí fue un boom poderlo incorporar y suma muchísimo. ¿Qué entra aquí? Toda la documentación que yo necesito para luego implementar este diseño. Planos en planta y alzados y secciones, los dibujos de cada estancia, cómo será para que os hagáis una idea y pueda haber una predisposición a ese espacio, ¿no? Que la psicóloga también les sirva para decir, mira, esto está así, esto está así, para entenderlo. El listado de materiales, el presupuesto, el calendario de tiempos, etcétera. Todo lo que necesito vamos a hacer en esta fase. Fase 5. ¿Dónde está? No hay suelo. En esta imagen había suelo y no se ve el suelo, no pasa nada. El estado actual, mirad, este es el estado actual del piso de Miriam y Javi. Lo que pasa es que no os quería poner el del AutoCAD porque son como líneas, de veces cuesta de entender, había hecho este y había un suelo muy bonito de madera que no aparece, pero no pasa nada. Si os fijáis, el cursor está en azul, se está moviendo, se entra por aquí, este es el descansillo,
con la escalera, se entra por aquí, se llega directamente a un comedor y al salón. Es directo. Esta es la silla que Miriam siempre dice, la silla de la mierda, porque cuando entran los abrigos, todo va allí y los zapatos los dejaban aquí. Y este es el salón. Aquí hay las habitaciones y por aquí está la cocina. ¿Qué le propongo? Un cambio para que su sistema perceptivo, para que su sistema nervioso, para que su percepción pueda relajarse y pueda ser más amable con lo que ellos necesitan. Mirad, el primer cambio es básico. Crear un recibidor. Todas las casas, todas las viviendas con personas neurodivergentes necesitan un recibidor. ¿Por qué? Porque es el espacio de transición por antonomasia. Es el espacio que a mí me está dando como un freno cuando vengo revolucionada de fuera, de todos esos estímulos, de los olores, de los ruidos de los coches, de las personas, de que me tocan, me empujan. Cuando yo entro a mi casa, entro ya nerviosa. Y ese espacio, aunque sea pequeñito, me ayuda a parar y decir, vale, mi zona es segura. Fuera, dentro, como decíamos antes, ¿vale? Espacio seguro. Es ese cambio físico y psicológico. ¿Qué pasa? Que también me sirve para una secuencia de rutinas. Y cuanta más rutina, más establecida sea, más fácil me va a hacer llegar a casa. Por lo tanto, me quito esto, me quito lo otro, me pongo esto, me pongo lo otro. Otra cosa súper importante de tener un recibidor es que me ayuda, me obliga de alguna manera a quitarme los zapatos. Yo aquí soy como muy pesada con los zapatos porque no sé si sabéis que la suela del zapato tiene un 97% de materia fecal. Al ir andando por la calle vamos acumulando, vamos haciendo pisadas encima de todo y cuando llegamos a casa llegamos con toda esa materia y si no nos los sacamos la vamos metiendo por todo el hogar. Por lo tanto, cuando llego a mi casa, me quito los zapatos. Y si tengo un espacio que ya es para eso, me es mucho más fácil acordarme. Pues no voy a estar fregando la casa cada 2 por 3 o fregándome los zapatos antes de entrar. Esto en la pandemia, en el confinamiento, había mucha gente que lo hacía, se limpiaba los zapatos antes de entrar. Bueno, no es más fácil sacárselos, dejarlos en el descansillo o en un espacio que ya esté determinado para eso. Luego también mejora la deambulación interna, porque me da ese momento de pararme y reflexionar a dónde quiero ir. Los pictogramas de rutinas pueden estar allí. ¿Qué tengo que hacer y en qué orden cuando salgo y qué tengo que hacer y en qué orden cuando entro? Y luego mejoran el orden. Es lo que decía, de que desaparece esta silla. ¿Ves que ya no está esta silla? Estas dos sillas fuera, las pusieron en Wallapop y se vendieron súper rápido. Fuera, no hacen falta, son acumuladores como ella dice, de acumuladores de mierda. Y luego, ¿cómo lo hago? Muy fácil, con un mueble separador. No hace falta que hagamos una reforma. Simplemente, este es una astigarraga, ponemos un mueble separador de madera que no sea aglomerado, no vamos a poner más tóxicos en casa. Pues, los astigarraga funcionan muy bien, hay muebles de luce que también funcionan muy bien. Los ponemos aquí y ya tengo el separador, unas cuantas cajitas y oye tú, perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Fijaos que cuando yo quito espacio o invierto espacio en poner este separador para crear el recibidor, estoy perdiendo espacio para el comedor. Entonces lo que se les propuso es hacer un banco corrido. No hay presupuesto para hacer un banco, no pasa nada. Otro mueble de madera de estos que venden los de Astigarraga Kidline se puso en horizontal. La madre de, ¿qué fue? La madre de Miriam hizo unos cojines muy bonitos y encima. Si al final son ideas, es saber cómo hacer las cosas. Almacenaje extra, piso pequeño, mucho almacenaje. Todas las casas necesitamos espacios, estanterías donde poner las cosas, pero cuanto más pequeña sea, más necesidad de almacenaje tenemos, porque no sabemos dónde acumular todo eso que tenemos. Y esta pared de aquí era perfecta para ello. ¿Qué más podemos hacer? En el cuestionario de perfil sensorial salió varias veces que no podían poner la tele. Y yo les pregunté, si no ponéis la tele, porque al final se iban a leer, uno se iba a leer, Javi se iba al ordenador por la noche, no encendían la tele. Entonces, ¿por qué la tienes? Si no lo usas, no lo necesitas. Aquí os invito realmente, de verdad, a que cuando acabe esto os dais una vuelta por casa y miréis todo aquello que no usáis.
Entonces no lo necesitáis, está ocupando un sitio que podríamos invertir en otra cosa que sí usamos. A priori les costó entender esto, pero cuando vieron claro que realmente esa tele no estaba ahí más que para ver el Barça de vez en cuando, porque Javi tampoco es muy futbolero, pero tal, pero ahora ni eso porque se va, ¿vale? Era como que esa tele no sirve de nada, ¿vale? Tele, inmueble de la tele, fuera, al Wallapop o a la familia o a quien quieras, fuera, no sirve. ¿Qué ponemos a su vez? Un mueble para jugar. ¿Qué consigo aquí? Y este es el cambio real de esta habitación, porque con este simple cambio del salón conseguimos muchísimo. En primer lugar, quito el espacio de juego de la habitación de Víctor. ¿Qué significa eso? Que elimino el multitasking. Esta habitación es para dormir y no se tienen que pelear de vamos, deja de jugar, vete a la cama, se ha acabado, son las 9 de la noche y el niño está jugando porque esa habitación en ese momento no es un dormitorio, es una sala de juegos. Entonces, si yo mantengo la sala de juegos fuera, me es mucho más fácil la transición del salón a la cama, pasando por el baño para lavarse los dientes. Importante, ¿vale? Siempre que podamos espacios de jugar y espacios de aprendizaje, de despacho, por así decirlo, hacer los deberes, etcétera, fuera de la habitación. Eso os lo comentaba ayer también en un reel del Instagram. ¿Qué hago? Vale, ¿veis estas de aquí? Yo soy muy fan de Astigarraga y de Luce, ya quien me conoce lo sabe. Simplemente colocamos dos de estas estanterías, una la de atrás hacia arriba y esta hacia adelante. ¿Por qué? Porque este niño también es TDAH. ¿Qué significa eso? Que se abruma mucho cuando hay muchas opciones. El de detrás, que le pusimos un espacio abatible, como una puerta, con unos enganches que se subía y se bajaba simplemente. Dentro hay los juguetes que no usa mucho y hay una rotación trimestral de esos juguetes. Los juguetes que más usa no se cambian, pero los que durante un tiempo sí, al principio sí, pero luego deja de jugar. A los 3 meses se esconden y salen de nuevo. Y luego vuelven a esconderse y salen otros. Y luego vuelven, ¿vale? Hay una rotación. Por lo tanto, no hay un batiburrillo de cosas que no sabe dónde centrarse. Poco y claro. Por eso hay dos. Y además me da muchísimo más superficie para encima ir colocando cosas. El orden, la cohesión familiar, porque cuando llegan, están aquí, no está Víctor solo en la habitación, es que se lo encuentran, es que está en el salón. ¿Veis lo importante que es? Que este espacio hace un momento estaba, que nadie lo usaba y ahora de repente es un espacio de juegos. Otra cosa importante, el sofá. ¿Os acordáis que os he dicho que aquí había una línea curry, un cruce de línea curry? Bueno, cambiémoslo. Además es que es más coherente porque esto ya me está abrazando incluso la forma del sofá. Lo habían puesto al revés, a mi parecer. Aquí no hay geopatía y además queda más recogidito. Y las cortinas que las tenían en color rojo se pusieron en lino natural. ¿Qué más cosas podemos hacer? El color de la pared, que también lo cambiamos, que era muy oscuro, pues más flojito. Las personas neurodivergentes necesitamos colores naturales, colores pastel, calmados. Blanco, depende. Blanco nuclear, no. Blanco roto, sí. El cuadro, fuera. Si queremos una cohesión, el cuadro era un cuadro como muy abstracto que no sabías exactamente qué era, eso fuera, no se entiende, pone nervioso. Necesitamos saber qué hay ahí, que no sea tan abstracto, que sea más figurativo. Y además, si queremos una cohesión familiar, lo normal es poner ahí una foto de familia que nos recuerde que estamos unidos y que es ese el sentido que queremos darle a nuestra familia, ¿vale? Felices en un momento muy agradable. Otra cosa importante, las plantas. Las plantas nos ayudan muchísimo a regenerar el aire, a limpiar el aire, pero cuidado con qué plantas, hay que saber qué ponemos. Ellos tenían un potus. Los potus son tóxicos, limpian muchísimo el aire, son fantásticos, pero son tóxicos si los tocas y te llevas las manos en la boca, por lo tanto, sobre todo si se rompe la hoja. Por lo tanto, si hay niños y mascotas, yo no voy a poner un potus en ese espacio. ¿Vale? Tengamos siempre claro qué estamos poniendo ahí. Por último, la iluminación.
No, es que había dos puntos de luz en esa estancia, uno para el comedor y otro para el salón. Eso no es suficiente. Necesitamos siempre una adaptación lumínica. Lo ideal sería que hubiera un dimmer que pudiera regular más o menos luz. Depende de si estoy más nerviosa, menos nerviosa, si estoy con unos amigos, si estoy limpiando. Pero los dimmers crean un campo electromagnético muy, muy alto. Entonces, ¿qué es lo más fácil y lo más económico si no quiero hacer una inversión más grande y no quiero ese campo electromagnético? Poner diferentes lámparas con diferentes texturas, con diferentes tipos de iluminación, una que sea indirecta, una que sea más focal, una que me sirva para leer y otra para jugar. Es así de sencillo. ¿Que quiero un ambiente más tranquilo? Abro una. ¿Que quiero jugar a dinosaurios y quiero verlo bien? Abro dos o tres, pero puedo ir jugando con las luces. Y también hay que tener muy claro de qué color es la luminaria. Y no me refiero a, no, es que tiene un pie muy bonito que es de madera o es de metal. No, el color de la luz. ¿Por qué? Porque tenemos que asemejarnos a la luz del sol. La luz es la que marca nuestro ciclo circadiano. Si os fijáis, porque es un tema de observación, cuando sale el sol, la luz es anaranjada, es cálida. Luego al mediodía es más blanca y luego por la noche en el ocaso vuelve a ser anaranjada, amarilla, es cálida. Si yo hago el ejercicio de pensar en qué momento abro la luz en mi casa, no es al mediodía, a no ser que vivas en una cueva. Es a primera hora de la mañana y a última hora de la noche. Y el sol tiene un color cálido. Por lo tanto, todas las lámparas que me fui encontrando en esa casa con bombilla blanca, fuera, a reciclar. Bombillas cálidas. Que cuando yo llegue por la noche o por la tarde y enciende esa luz, ya le esté dando a mi cerebro la información de que dentro de poco rato me tendré que ir a la cama. Porque si no, llegarán las 12 o la 1 de la noche, estaré con la luz blanca y mi cuerpo no habrá secretado melatonina, porque estará pensando que son las 12 del mediodía con luz blanca. Cuarta fase. Hasta ahora ha habido bastante tralla con todo esto que os he estado comentando de métodos de diseño. Ahora vamos a calmarnos un poquito otra vez y vamos a ver cómo implementarlo. Aquí hay dos cuestiones que tenemos que tener claras. Depende del presupuesto y de las ganas que tengamos de intervenir dentro del proceso de transformación de nuestro hogar, vamos a contratar a un profesional para que haga las cosas o vamos a hacerlo nosotros mismos, que no está mal. De todos los packs que tengo, hay unos cuantos, cada uno pues entran unas cosas, hacen, bueno, son más grandes, más pequeños. Ellos escogieron el programa de acompañamiento de 3 meses. Es un programa online. Este programa, al ser online, lo que me permite es que el precio es bastante inferior, porque no me hace desplazar al espacio. Y aquí ganamos mucho. Entonces, como tenían un presupuesto bastante comprimido, por así decirlo, por todo lo que os he contado y que ya se lo habían gastado, esta fue la opción, la mejor opción, porque esta también está muy bien, pero es solo una habitación y por muy poquito más aquí tenían toda la casa. Esto quiere decir que tenían que ser autónomos lo máximo posible. Tenían la suerte de que el padre de Javi tiene un montón de herramientas que tampoco le hicieron falta tanto. Era una sierra, un taladro, o sea, eran pocas cosas. Pero bueno, tenían esa suerte, ¿no? De poder tener un espacio donde poder llevar a cabo ciertas acciones de carpintería y luego que la madre de Miriam tenía una máquina de coser impresionante. ¿Qué les doy una vez acabamos con el diseño? Un planning general. Esto nos va a dar predecibilidad. Y cuanto más claro tengamos qué va a pasar, más tranquilos vamos a estar. ¿Qué va a pasar la primera semana, la segunda semana, la tercera semana? ¿Recordáis que es un plan de 3 meses? Pues todo está pautado. Pero también hay un plan semanal. Esto es importante. Si hay que hacerlo ellos, lo que suele pasar es que te doy la información y, y pasan los días y ya me pondré y esta semana tendría que haber hecho esto y esta semana tendría que haber hecho lo otro, pero no lo he hecho. Cuando hay un plan, nos ceñimos a él, nos es más fácil. Y luego el seguimiento.
El seguimiento nos da mucha tranquilidad porque sabemos qué está pasando, nos da confianza con la otra persona. Y no solo es en el tema de interiorismo, es en el psicólogo, es con el médico, es con un colega, es con cualquier persona. Cuando hay confianza, todo fluye, hay apoyo. Y esta previsibilidad que os contaba es básicamente porque nuestro cerebro no actúa de forma pasiva esperando a ver qué estímulos va a recibir. Necesita llenar esos huecos de algún input. Y estamos programados por rellenar todo eso, por pensar siempre en lo peor. Es un tema de supervivencia. Entonces, para que no estemos siempre pensando en todo lo malo que puede pasar, yo te tengo que dar toda la información muy pautada de todo aquello que está sucediendo y que va a suceder después, para que puedas rebajar tu nivel de ansiedad, que de por sí cualquier cosa, una obra, una intervención sin obra, da igual, ya da un poquito de ansiedad, son cambios. 5. La última fase, la más chula, disfrutar. Os comentaba que la pongo como fase porque hay un seguimiento al finalizar. En todo, siempre que hay una intervención dentro de tu casa, tiene que haber un seguimiento. Igual que en el médico, hay un seguimiento, ¿no? Luego, o debería haberlo, pues con un interiorista, con un arquitecto, lo mismo. Y no entra solo el que yo te arregle la casa y si te he visto no me acuerdo, me olvido. Entra que también hay una modificación del estilo de vida. ¿Os acordáis cuando os decía de nada sirve que yo me rompa los cuernos pensando dónde va a ir la cama si luego tú duermes con el móvil al lado? Pues a eso me refiero a estilo de vida. Hay unas pautas que os paso de, bueno, pues el wifi pues la apagamos por la noche, el móvil en modo avión, vamos a ver cómo son esos ritmos circadianos, cómo los podemos adaptar mejor. Hay un cambio global, es el estilo de vida entero, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, mediante la biohabitabilidad, que son la introducción de biofilia, la introducción de la naturaleza. Las personas estamos programados para tener una relación con la naturaleza, porque hemos vivido en ella durante miles de años. Por tanto, es súper importante tener vegetación en casa. También las instalaciones que sean biocompatibles. No me pases una instalación por detrás del cabecero, porque esa electricidad sucia va a crear campo electromagnético que va a hacer que yo no duerma bien por la noche. Y el uso de materiales naturales no tóxicos. Y esto es importante. Naturales, pero también no tóxicos, porque hay naturales que sí que lo son. Después lo vamos a juntar con la neuroarquitectura. La neuroarquitectura simplemente son soluciones basadas en evidencias científicas. Personas que se han estado 3 y 4 años en un laboratorio estudiando a personas que se someten a, vale, ¿qué pasa cuando hay un ambiente que es todo amarillo, un ambiente que es todo rosa, un ambiente que es todo azul? Pues van analizando todo, van creando unos factores de riesgo, unas conclusiones y luego los consultores en neuroarquitectura es lo que utilizamos para incorporarlo. La geobiología, los campos electromagnéticos, las líneas Ley, Curry, Harman, los tóxicos ambientales y luego todo esto se junta con la accesibilidad cognitiva y sensorial. El poder lograr ese confort acorde con nuestro perfil sensorial, acorde de la manera en que procesamos todos los estímulos que vienen de nuestro alrededor. Y con estas 4 cosas consigo todo el esquema que está en la parte externa de este círculo. En primer lugar, me baja la irritabilidad. Si yo consigo, a través de todo mi entorno, de esos colores pastel sosegados, de esa iluminación correcta, de esos materiales libres de tóxicos, bajar en la irritabilidad, me es mucho más fácil poder descansar correctamente. Y por la noche hacemos una limpieza muy importante, pero también nos regulamos hormonalmente. Y hay una hormona que es súper importante que se llama leptina, que es la que nos regula nuestra sensación de saciedad o de hambre. Así que es mucho más fácil poder conectarme del cerebro a la barriga y poder saber si tengo hambre o no si he descansado bien. Pero es que si baja la irritabilidad y he descansado bien y la alimentación es mejor, más correcta,
Al final, lo que vamos a conseguir es estar de mejor humor. Y si estoy de mejor humor, me es más fácil conectarme conmigo misma, pero también conectarme con las personas que están alrededor, crear puentes hacia el exterior. Me es más fácil jugar con ese niño, me es más fácil hablar con mi pareja, porque no estoy en un estado de alerta, de lucha o huida, a punto de llorar en cualquier momento. ¿Veis? La coherencia de todo eso, la lógica de todo este sistema que está pasando. Pero lo mejor de todo es que si yo consigo todo esto, al final sube mi autoestima y tengo más ganas de probar cosas. También sube mi autonomía. Es súper, súper importante tener en cuenta todo lo que está pasando a mi alrededor para poder regular de una forma más global el resto de cosas. Obviamente esto lo vamos a lograr con un estilo de vida correcto, pero es mucho más fácil si el espacio me sigue, si el espacio es amable, poder llegar a esto. Os quiero leer lo que me escribió Miriam al final, porque no tiene desperdicio. Estoy alucinada con la transformación. La clave era el salón, pero de largo. A todos nos ha venido bien cambiar la rutina de llegar a casa. Adiós a la silla como la mierda. Os he dicho que ella utiliza mucho esta palabra. Todo está en su sitio y esto hace que la entrada sea más relajada. Javi ha empezado a venir antes a casa. Parece que las horas extra ya no son tan importantes como parecía. Y como nos encuentra jugando en el salón, se suma. Esto Víctor lo ha notado mucho. Al cabo de unos días yo empecé a escaparme unos minutillos para ponerme mis cremitas y hacer mi propia rutina. ¿Recordáis que ella quería que Víctor tuviera más, o sea, fuera más autónomo para poder dedicarse tiempo para ella? Bueno, pues al final lo ha conseguido. No es que juegue solo, sino que juega con papá, pero ya es un avance. Aquí, otra cosa buena es que el niño está durmiendo mejor, porque también modificamos su cama, modificamos varias cosas que la neuroarquitectura en este caso nos ayudó mucho también. Así que yo también duermo mejor, obvio. Y se nota. Si no, pregúntaselo a Javi. Sabía que el problema estaba en casa. Gracias por ayudarnos a solucionarlo. No sé qué hubieras hecho tú. Yo no sé si hubiera relacionado después de comprarme la casa y después de haber hecho la inversión no, 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 algo he hecho mal y algo tengo que modificar en casa. Ella es lo que hizo y está funcionando bastante bien. Al final, Atypic, em, lo que se basa es que creo en las diferencias y creo que esas diferencias suman. Y es necesario que nos respetemos entre nosotros, que respetemos esa singularidad. Mi misión es crear hogares al servicio de personas, que el espacio arquitectónico nos acompañe, que suma, que nos siga y que sea un espacio de armonía, un espacio que pueda llegar a darnos una felicidad. Os comento muy breve el programa que han seguido Miriam y Javi. Es un programa de acompañamiento de 3 meses online e individualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer mes vamos a medir, vamos a analizar y vamos a diseñar. El segundo y el tercer mes vamos a implementar. Vais a implementar. Cuando hablo de individualizado, me refiero a que es tu casa, es tu caso concreto. No es esas cosas que compras un curso por internet y te lo miras y luego lo pones tú como puedes, o haces unas clases y luego te apañas como puedes. No, porque los problemas, las dudas reales llegan cuando tienes que formular tu propia solución. Mientras estás viendo el vídeo es muy claro, mientras estás viendo un ejemplo está muy claro, pero ¿y en mi caso? ¿Cómo tengo que tratar mi casa para que me funcione? Por lo tanto, vais a tener un apoyo real. Hay un apoyo real por WhatsApp y por Zoom, semana a semana. Es online, por lo tanto, se puede hacer, estéis donde estéis. Y hay 2 reuniones, una individual y una grupal, cada semana, durante 3 meses. Aquí es donde vamos a generar el plan estratégico para marcar cómo hay que hacer las cosas, para poder ir de la mano con herramientas que hemos visto: biohabitabilidad, accesibilidad cognitiva y sensorial, neuroarquitectura y geobiología.
Y por supuesto, a mí me encantan los extras. Yo cuando veo cosas de estas pienso, ¿y cuáles serán los extras? Bueno, pues yo también pongo extras, obviamente. En principio no. En primer lugar, porque es seguro, hay el curso de interiorismo estratégico. Hay el acceso gratuito a este curso online por Hotmart. Luego está el Dream Free, la sesión mensual con la psicóloga, todo el acompañamiento psicológico. El kit de elimina los tóxicos de tu vida, que entra el ebook con el paso a paso para poder eliminar todos esos tóxicos que están tan normalizados en casa y que a veces nos cuesta, ¿no? de poder identificar. La guía de plantas beneficiosas y las que son tóxicas, sobre todo si hay niños y mascotas, la guía de limpieza sin tóxicos, incluso con algunas cositas que podáis hacer vosotros en casa, y una caja regalo. Y esto no digo lo que es, qué sorpresa. Y luego el Living la vida en pictos, que son 3 pictogramas personalizados a todo color. Lo que hicieron Miria y Javi fueron 3 pictogramas del aseo por la mañana, la vestimenta y el aseo por la noche. Los otros pictogramas los pusimos más normales, acorde con el diseño, pero estos estaban personalizados y los quisieron con la caricatura de Víctor, que estaba muy chulo. Si te ha gustado, no quiero alargarme con esto, eh, simplemente comentarte que hay 3 plazas porque a mí me gusta tratar los espacios, pero con una relación muy estrecha, entonces no me quiero cargar de trabajo, solo hay 3 plazas y simplemente háblame por WhatsApp tenéis el grupo de WhatsApp o por Instagram o a través de la web y lo hablamos a ver si esto puede encajarte. Aquí solo te lo he presentado. Gracias por tu tiempo, muchas gracias. Y ahora es el momento de las preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Os leo por el chat. Si no, también podéis poner el micro, ¿eh? Os estáis todos sin micro, pero si me dais un toque, os abro el micro. No hay problema. Vale. Ha levantado alguien la mano y no me aparece que... Ah, sí, mira. Aquí, Neus. sí, Sí, pero esas líneas que son invisibles, sí. pero entiendo que los cruces entre ellas no es el problema, sino el cruce con agua, ¿no? No, es el cruce entre ellas. Son retículas, por así decirlo. Entonces, hay unas que van de norte a sur, de este a oeste, y se van cruzando así en paralelo y las curry se ponen en diagonal. Cualquier, a ver si puedo rescatar. Vamos a rescatar esto para que se vea bien. Estaba por aquí. Aquí, mira. Esta parte de aquí a priori no es patológica y esta de aquí tampoco, pero allí donde hay el cruce entre ellas, entre estas propias líneas Harman y Curry, esto sí es patológico. Allí es donde hay una emanación energética terrestre natural más grande, más potente. Esto se descubrió hace algo más de 100 años, bastante nuevo, por así decirlo, el hecho de conocerlo. Pero si os fijáis, las abejas siempre suelen colocar sus nidos encima de un cruce Harman o Curry. Las ovejas, también suelen dormir encima de cruces. Hay animales que los buscan, son naturales, no los podemos eliminar, pero sí que hay estrategias, hay ciertos materiales que por la noche nos pueden ayudar a minimizar todas esas mm, emanaciones de campos electromagnéticos naturales. La lana sería uno de estos materiales. Saber usar la lana para poder minimizar todo esto nos ayuda muchísimo. Pero la base es encontrarlas. Sí, pero ¿cómo se encuentran? ¿Dónde está publicado por dónde andan estas líneas? Se encuentran con varillas. Hay en internet algún sitio que lo pone, la putada, por así decirlo, es que se mueven un poco. Y que no son, normalmente son cada 2 metros, aquí te lo pone cada 2 metros y aquí cada 2 metros y medio. Pero de noche se van moviendo. En luna llena también se ha detectado que se mueven un poco. Entonces, te pueden hacer mapas pero no son del todo exactos, depende del momento del día. Por eso al final se hace
un grueso, no es una línea y ya está, se hace un grueso de 20 centímetros en Harman y creo que son 40, ahora creo que son 40 en Curry. Al final, con las varillas vas detectando, la geobiología se basa en eso, vas detectando dónde están y las vas marcando. Aquí hay un cruce, aquí lo marcas, ponemos un gumet que decimos en catalán, no sé cómo se dice, una enganchina, ponemos aquí y aquí no va la cama. Y nos vamos moviendo a través de estos puntos. Pero básicamente se encuentran con varillas. Yo lo hago con varillas. ¿Te he Bueno, pues veo respondido? que esto va a ser complicado, sí. Y luego el agua tampoco sabemos ni por dónde va. O sea, también varillas, ¿no? También varillas, aunque hay otros dispositivos que podemos llegar a detectar el agua. Con el agua pasa lo mismo. La mides y a ver si son canalizaciones, como es este caso, si son canalizaciones que van de agua corriente sanitaria, está ahí, no te van a cambiar la canalización. Pero los ríos sí que se van modificando, tardan años. Pero haces esto, te quedas tranquila y dices, vale, por aquí pasa un río, me quedo tranquila que sé que no tengo que poner por ahí. Y al cabo de 7 años, de repente, vuelvo a dormir mal. ¿Qué pasa? Si he hecho una medición, si todo está bien. No, es que el río se ha movido un poco y en vez de pasar por aquí, ahora pasa por allí, porque ha encontrado un sitio más fácil. Son venas naturales. Gracias. De nada. Vale, vamos a ver. Valeria, vamos a solicitar ¿Qué, audio. qué Vale. tal? Oh, También es lo mismo. Ahora estoy con el curso este de bioarquitectura. Y nos han mostrado que sí se miden con las varillas y que ujú. también lo podés como corroborar con un péndulo. El Sí, tema es, me surge la duda cuando, cuando tus clientes eligen el acompañamiento online, ¿cómo haces para realizar la medición? O sí tienes que ir una vez a hacer esta medición? ¿O no, cómo lo gestionas? las mediciones se pueden hacer a distancia. Al final, tú haces el plano, miras exactamente con Google Maps dónde está y a través de la dirección exacta y el plano que esté bien hecho, eso sí, siempre pido por favor que me midan bien las cosas, que si no la liamos, pero a través de eso se puede hacer perfectamente a distancia. Sí, Ah, yo eso lo he no, no, hecho no, no sabía. yo lo he hecho a distancia y funciona y luego he ido allí a corroborarlo y estaba perfecto. Simplemente es eso, tener muy claras las medidas, la dirección que sea la correcta y en vez de hacerlo con las varillas, que es como estás in situ y a mí me es más fácil quizá notarlo, es con el péndulo en plano, sobre plano. Y es Ah, ok, alucinante porque con es péndulo en que te plan. va parando allí donde están los Ok, cruces ok. radiestésidos. Sí, sí, sí. Gracias. De nada. Vale, Nuria me dice, tengo que irme. Muchas gracias. Gracias a ti por asistir. Me alegra que te haya gustado. No hay ninguna pregunta más, así que podemos dar esto por terminado. No nos hemos pasado demasiado, estoy contenta, 1 hora y 10. Ah, mira, sí, Eliabel, no me olvido de ti. A ver, solicitar. Hmm, no me deja activarte el audio, Eliabel. Pruébalo tú o escríbeme por el chat y te contesto. Ah, mira, Hola, hola, ¿qué tal? hola, Vero. Una pregunta, ante esas preguntas de las dos alumnitas, entonces sería que esa medición con el Google puede hacerse personalizado, o sea, cada cliente, digamos, tranquilamente lo puede hacer, no necesita de un profesional extra. O sea, por ejemplo, si alguien te compra en Argentina, te compra en Ecuador, te compra en Brasil, tranquilamente eso, o sea, no es una objeción para yo decir, wow, ese es un problema y ahora cómo lo hago, no, tranquilamente yo No, lo puedo hacer y exacto, solucionar, ¿no? exacto. Puede venirme alguien de Mendoza o alguien de Brasilia, puede venir de cualquier sitio del mundo y yo, mientras tenga el plano y tenga la dirección exacta, puedo dar con las líneas Curry, con las líneas Harman, con las corrientes de agua subterránea, con las fallas, puedo dar con todas esas geopatías. ¿Qué me va a costar más?
Saber los niveles reales de oxígeno, dióxido de carbono, de formaldehído que hay en casa. Pero sí que hay una serie de cuestionarios que me ayudan a hacerme una idea de por dónde tenemos que trabajar. Si ese espacio ha estado pintado recientemente con una pintura que no era ecológica y natural, si había muebles de aglomerado, si no hay una buena ventilación, todo esto son checks que se van haciendo en el cuestionario que a mí me dan una base para entender cómo es la calidad del aire y qué tengo que hacer para mejorarla. Obviamente no es lo mismo que llamar trabajo con dos personas, con Edu y David, llamar a Edu y David y decir, vete in situ y mídemelo. Pero Edu y David sí que es algo aparte, que cobran, y yo lo que puedo hacer con este cuestionario es acercarme muchísimo a unos datos bastante reales para saber dónde puedo trabajar. Y me da igual trabajar a 20 minutos de casa o a 14 horas en avión. Eso es lo bueno de la radiestesia. Exactamente. ¿Y por qué te hacía la pregunta? Porque, por ejemplo, hay personas, yo soy una de ellas, que en la cuestión digital no soy tan así, eh, ay, ¿cómo te puedo decir? Digamos, entre comillas, no soy tan hábil y Ujú, de pronto, si yo te compro el curso y necesito ese asesoramiento, ujú, ¿hasta qué punto tú podrías darme un video? Mire, Abel, esta es la página donde tienes que entrar, esto es lo que tienes que ver, mide de esta forma, ujú. compra este instrumento, haz esta cosa y resuelvo esa inquietud o ese, entre comillas, problema que yo vería para no comprar el curso porque me siento un poco insegura de que yo pueda conseguir hacer eso y darte las medidas exactas y que realmente resuelve el problema. Claro, aquí hay un acompañamiento real, hay un acompañamiento semana a semana y no solo por en este caso, hablamos de este programa de acompañamiento que podríamos hacer, ahora tú estás en Brasil, creo que es, ¿no? Ajá, Pues sí, podríamos exacto. hacerlo perfectamente. En este caso, vamos a hacer estas 2 sesiones semanales, pero además tienes mi WhatsApp. Y si no sabes hacer cualquier cosa, me puedes escribir, me puedes hacer una videollamada y podemos estar en contacto. Porque es lo que comentaba antes, de que una cosa es que te diga cómo se hace y la otra es cuando estés allí in situ y dices, ¿y ahora cómo lo hago de verdad? Entonces lo entiendo Exactamente. perfectamente. Por eso todo está tan pautado. Por eso os mando un Increíble. planning de semana 1. Entonces hay todo un cuestionario, no, todo un documento que te dice, vale, Paso a tienes que hacer paso. esto, tienes que comprar esto, esto y esto, de esta marca, este RAL, este color, te va a llegar así, tienes que montarlo así, mira este plano, se entiende de esta manera y de esta manera, para que tú puedas desarrollarlo, porque yo entiendo que no eres arquitecta o interiorista, entonces tengo que explicarlo de una forma que para ti sea sencilla poderla llevar a cabo, para que puedas Perfecto. llegar a tener la casa que realmente quieras y para eso es indispensable, o lo entiendo como indispensable, la comunicación entre nosotras. Que si hay cualquier duda, tengas la seguridad y la tranquilidad de coges el teléfono y llamas a Vero. Hay una diferencia horaria, no me llamas a las 12 de la noche, pero siempre que estemos de la misma, estemos despiertas las dos, oye, allí me tienes y te ayudo. Y hay todos los documentos, hay el curso, hay el WhatsApp, hay la sesión semanal individual tú y yo solas y luego está la que hablamos con el resto de personas que están en el acompañamiento. Porque creo que también es importante hacer un poquito de piña entre vosotros y que vayáis contando cuál, qué problemas os ha surgido y cómo los habéis solucionado y cómo lo estáis llevando, ¿no? Ay, me parece perfecto. Te felicito, Verónica, porque yo no tengo, digamos, ahorita esa cuestión de una familia así, ¿no? Ujú, Con todas esas divergencias, pero yo creo que ni siquiera es solamente para ese tipo de familias, ¿no? Porque tenemos así, estamos llenas de caracteres diferentes, ujú. ¿no? Temperamentos diferentes que yo creo que viene bien para todos. Y Sí. yo justamente te preguntaba eso porque yo tengo una amiga en Ecuador, que ella tiene el bebé que fue diagnosticado con Asper y cosas así. Solo que me acordé hoy, entonces yo le mandé así como que muy tarde
el mensaje, pero yo sé que tú, creo que alguien escuché que ibas a dejar tu grabado, entonces Sí, lo mandaré. voy a enviárselo con toda seguridad. Te felicito porque créeme que Gracias, vas a Elizabeth. cambiar el mundo porque hay millones A de ver, familias, actualmente está así muy, la gente está como muy, así con todo este problema así muy frecuente y tenemos la bendición que hay muchos países de habla hispana, entonces te felicito realmente. al final, fíjate, Eliabel, que el problema real no es el cómo somos, es el no respetar nuestras necesidades cognitivas y sensoriales. Ujú. Es el conocernos y decir, llego hasta aquí, esto no me va bien, pues límite, no lo quiero, ni fuera ni dentro de mi casa. Es simplemente eso. Y hay otra pregunta que quiero leer, que me la han hecho Ana Belén por el chat. ¿Las plantas pueden indicar esas líneas? No lo sé. ¿Las plantas te refieres a vegetales? No lo he probado. A ver, sí que es cierto que si pones una planta encima de una línea curry, hay algunas que les gusta, pero curry o Harman, a la mayoría ese subidón energético no les gusta. Entonces normalmente se marchitan y puedes tener un jardín con todo perfecto y de repente una planta ahí en medio que se muere y vuelves a plantarla y se vuelve a morir. ¿Por qué? Porque la has plantado encima de una línea curry o Harman, pero vas a tener que esperar a que se muera. No sé si es esto lo que... Tengo un punto en la casa que pongo lo que pongas. Vale, sí, es esto. Tendría que haber acabado la frase antes de contestarte. En cambio, tengo otro punto que todas bien. Sí, es que es eso, es tal cual. Es tal cual. Depende de dónde los pongas, no hay manera, se mueren. Hay que modificar un poquito, pero no esperes a que se mueran, cámbialas un poquito más para allá. ¿Sabes que son 20 centímetros y las líneas Curry 40? Pues muéveles unos 40 centímetros hacia algún punto para intentar salvarlas. Una disculpa por problemas en el internet, no me pude conectar desde el principio. ¿Me podría decir si podremos ver la grabación? Sí, mañana por la mañana. Esta tarde voy a intentar editarla, si no, antes de mandároslo el domingo, voy a editarlo y os lo mando. Editar quiere decir cortar el principio, que he estado un rato entre que entraba y si no, y el final no sé si pondré las preguntas o qué voy a hacer. Pero sí, lo vais a recibir. ¿Vale? Mañana por internet, por mail, lo tendréis. Podéis rescatarlo siempre que queráis. Tal cual, Ana Monviedro es la persona que lo ha escrito, es una mujer increíble, una divulgadora impresionante de neuroarquitectura y se llama Neuroarquitectura, creo que lo tengo por aquí, no sé, un segundo. No sé si lo subí, porque es uno de los libros que más utilizo y lo he subido. Pero ahí, mira, aprovecho para decirlo. Aprovecho para mandaros otra recomendación. Lo he subido arriba. El de neuroarquitectura de Ana Monviedro os lo aconsejo muchísimo y el de Tu casa sin tóxicos de Elizabeth Silvestre también os lo recomiendo. Es impresionante, es parte de lo que ella dice, está dentro de la guía del ebook de Vivir sin tóxicos, elimina los tóxicos de tu vida. Y esto es que lo trata todo. Yo me centro mucho en lo que es la casa, la piel y la ropa que vestimos. Ella es que lo hace absolutamente todo. Y también os lo recomiendo mucho. Elizabeth Silvestre es una persona a la cual podéis seguir por Instagram y vale la pena seguir. Es un peso pesado de la biohabitabilidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Creo que estamos todas por aquí. Ya está. Exacto. Neuroarquitectura aprendiendo a través del espacio. Gracias, Valeria. Si pones Ana Monviedro, además está a punto de sacar otro libro, un segundo libro. Tenerla en el punto de vista, también la podéis seguir por el Instagram. Y va colgando cosas súper interesantes. Está muy centrada en espacios de aprendizaje, en cómo poder diseñar bien las aulas. Vale, pues doy este webinar por finalizado. Espero que os haya gustado muchísimo. Lo dicho, si alguien quiere hacer alguna pregunta más directa, más concreta sobre el programa, que me mande un mail
o que me conteste el que os voy a mandar mañana, un WhatsApp, lo que os apetezca. Y os lo acabo de explicar. Adiós.